Bueno, pues en fin, ya está aquí el doctor Héctor Zagal y vamos a platicar de un tema bien interesante. Hoy comemos mejor que antes, comemos peor. La respuesta inmediata, seguramente tuya y mía, es no, comemos mucho peor porque todo está procesado, porque tiene colorantes, porque tiene conservadores, porque el mundo y la tecnología. Vamos a ver qué nos cuenta Héctor Zagal, que siempre nos trae novedades y siempre nos plantea cuestionamientos y eso es muy bueno. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Héctor. Pues un gusto estar contigo, con ustedes. Pues sí, yo creo que... ¿Comemos mejor o no? A ver, yo creo que la respuesta es... siempre depende del segmento social, Bien. ¿no? Vamos a focalizarnos, digamos, en la clase media, clase alta, porque tristemente los menos afortunados siempre han comido mal. Yo creo que sin duda comemos infinitamente mejor tú y yo que Carlos V en toda su gloria. Órale, eso es provocador. Claro, hombre, Cuéntame. vamos a imaginar a Carlos V, está pues por estos meses, mayo, en Madrid, y se le antoja una nieve de limón. Pues bueno, una nieve de limón es muy difícil de conseguir porque no había refrigeradores. Lo que se hacía entonces, se hacía incluso en México, era o se buscaba nieve de montañas. En la Ciudad de México se iba a las nieves perpetuas del Popocatépetl, se traía el hielo en sal desde más o menos Tlamacas, desde Amecameca hasta la Ciudad de México, y en otros lugares como en Europa lo que se solía hacer es la nieve de invierno, se escarbaban agujeros y se guardaba para sacarla en el verano. Pero claro, no es que esa nieve se usara propiamente para fabricar, sino se usaba para enfriar. Con lo cual era, primero, no era una nieve, sino era como lo que podías hacer con un hielo que había pues pasado 60 kilómetros a lomo de mula o que había estado 4 meses enterrado. Entonces era poca, carísima y además se acababa. Entonces pues el emperador quiere nieve, pues lánzate a ver si en el parque aquel donde enterramos la nieve, si todavía está ahí, cómo está, y vamos a fabricarla. Y además había que fabricar la nieve, sería como raspaditos o a nieve, y luego hay que tomársela de inmediato, con lo cual tú y yo podemos tomarnos un refresco frío, un cubito de hielo, una nieve, un helado. Los que inventaron esta técnica son los chinos. Los chinos fueron los que se dieron cuenta que son grandes ingenieros, grandes hombres ingeniosos. Se dieron cuenta que había que buscar esa nieve, guardarla, y al parecer Marco Polo o el contacto de los venecianos con los chinos trajeron esa técnica, y por eso no es casualidad que los helados italianos sean tan buenos, ¿no? Claro. Pero si vamos al otro lado, también lo caliente es muy difícil. Nosotros se nos antoja calentar algo. Bueno, en aquella época, hoy por hoy lo podemos calentar en microondas, lo podemos calentar en la estufa. En aquel momento había que tener el rescoldo. En las grandes cocinas había un poco de carbón siempre para calentarlo, tardaba. Y algo muy importante es que los panes, los pasteles, todo esto que requería hacer al horno, un horno era muy caro, porque calentar al horno tenías que meter mucho carbón. Entonces los pobres no. Yo me acuerdo, todavía mi madre tenía la costumbre, y seguramente algunos lo recordarán, de la pierna de Navidad, mandarla a hacer a la panadería. Entonces, al horno de la panadería. Claro, porque era mucho más práctico. Entonces, en aquella época los hornos eran caros, habitualmente eran los de la panadería. Y otra cosa es que no podías controlar la temperatura como hoy. Hoy por hoy llegas y le haces así, te bajas, aquello, y entonces te calculan, no, échale, súplale más, ya se enfrió, ponle más carbón, chin. Y ya además, se quemó. Claro, y además el humo provoca... le da un sabor a aquello. Entonces, un pastel, el pan, las cosas al horno no eran de ninguna manera tan fáciles. Otra cosa es, hoy por hoy tenemos en nuestra mesa, yo no sé qué desayunaste, pero uno va a cualquier lugar y tienes plátano, mameyes, mangos, bueno, la cantidad... La fruta de cualquier parte del mundo, casi. O sea, hoy tenemos, de Chile llega el kiwi, tenemos
plátano siempre, tenemos mangos. Lichis de Oriente. Todo eso no lo podían tener los reyes. Es verdad. No lo podían tener los reyes. Se dice que, y pasaba otro tanto con las verduras o con los pescados, ¿no? Con las mismas carnes, carne fresca, pues más que bien, o incluso congelada. No existía el congelador, el refrigerador se inventa en el siglo XIX. Entonces, la variedad de productos que tenemos hoy, y ciertamente hay muchos procesados, pero bueno, también hoy estamos ya llegando al nivel en que si quieres puedes tener procesados o si quieres puedes tener la elegancia, que es orgánicos. Bueno, eso Carlos V, o sea, no lo podía tener, y eso que era emperador de Alemania, España, Italia y toda Hispanoamérica, ¿no? Claramente. Yo creo que eso habla de esa variedad. El lado quizá negativo de esto es que vamos perdiendo la comida. La gran comida es una comida que depende del calendario y de la región. Y esto la ama de casa, mi abuela, nos lo enseñaba. O sea, los mangos no se comen en cualquier época, las naranjas se comen en determinada época. Aunque cada vez más. Exactamente. Hoy por hoy ya la comida no depende de la temporada, ¿no? Para bien y para mal. Para bien porque la tenemos dispuesta, para mal porque en ocasiones se van forzando los cultivos. Y otro lado es también la región, ¿no? Es decir, no en todos lados se puede dar, y por eso la idea, que no es descaminada, de consumir los productos de la región. Esto se va solucionando con los transportes, ¿no? Y que además salen más baratos. Claro. Tienes, no sé si garantía, pero cuando menos hay más posibilidades de que no sean transgénicos, que no tengan mutaciones. Así es, ¿no? Ahora, incluso vamos a decirlo así, la gente de menor recurso, hoy por hoy es más difícil que haya una hambruna. Porque ayer granizó en México. Eso, una granizada en el Valle de México, acababa con el maíz. Y el problema es que había que traer el maíz de otro lugar muy lejano, se provocaba hambres. Hoy por hoy hay una disposición de bienes básicos, y esas hambrunas ya están sobre todo más concentradas a lugares donde hay guerra. Y paradójicamente lo que hoy tenemos es quizá una sobreoferta de carbohidratos, porque hay productos que se abarataron tanto como el azúcar. El azúcar en el siglo XIV, siglo XV en Europa, podía ser tan cara como la plata. Así, fíjate, como la plata. Porque había que traerla de algunas partes de África, algunas partes de España, era carísima. La sal también era muy cara. En el Imperio Romano se dice que de ahí viene la palabra salario. Se pagaba con sal por lo valiosa. Y al parecer la costumbre de no tomar el salero, esta superstición, es que era tan cara y se vendía en panes de sal, que cuando tú comprabas la sal, te la ponían así en la mesa de cambio y tú la tomabas. Por si se rompía, era responsabilidad tuya. Y ya te molaste. Sí, es decir, a ver, yo te la entregué completa, ahí el pedazo de sal, el cubito de sal. Si tú lo tomas y se te deshace, fue tuya. ¿Por qué? Porque era un objeto, muy caro. Ricos. De ahí viene, en efecto, la palabra salario. Entonces nos vamos dando cuenta cómo hoy por hoy tenemos tanta sal que nos la tienen que quitar. Tanta azúcar que tenemos que inventarnos dietas para evitarla, ¿no? También tenemos una gran cantidad de carnes, ¿no? Antiguamente comer carne era un lujo de muy pocos, muy pocos, y además comías un pedazo de filete, un pedazo, o sea, no tenías variedad de opciones, ¿no? Como en un restaurante de hoy. Exactamente, y eso ha sido un abaratamiento. Por eso había enfermedades de ricos. La gota se decía que era enfermedad de caballeros o de guerreros, porque eran los que podían comer. Los otros no tenían bronca de ácido úrico, pues porque no podían comer carne. Exactamente. Entonces yo creo que ese es como
un cambio radical. No quiere decir que comamos más sanamente, pero yo creo que sí, más variado, más barato y creo que en algún sentido mejor. Fíjate qué interesante este punto de vista. Mi respuesta inmediata hubiera sido, como dije al principio, no, ¿cómo? Claro que no comemos mejor. Pero lo que planteas es súper interesante, ¿sí? Tenemos toda la variedad, pues prácticamente de todo el mundo en la mesa y la sal y el azúcar y ya no hablamos de las bebidas, pero también... Bueno, de todo. En fin. El agua. El Claro, agua potable. la propia agua, sí. La variedad de aguas que tenemos. También. Pues sí. Qué buena visión. Me encanta que le quitemos esta carga de satanizar siempre la tecnología y los Así avances. es. No todo es negativo. Así es. Muchas gracias, Pues, Héctor buen Zagal. apetito. Doctor Héctor Zagal, danos tus redes rápidamente. Zagal, Zagal con Z, mi Twitter, y Doctor Zagal en Facebook, y ahí pongo siempre Y acuérdese publicación. de Sapere Aude, atrévete a saber. ¿Cómo me lo sé de memoria? Porque soy muy fan del Doctor Zagal.